Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo en diferentes plataformas de la Nueva FM 104.1 del programa La Voz de Dios, que es presentado por el hermano Vicente Pretzantzintzul, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanet, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escucharás la palabra que sustenta tu espíritu y da vida eterna. Y con ustedes el hermano Vicente Pretzantzintzul. La Voz de Dios es el programa que presenta el director Vicente Pretzantzin. En esta mañana le llevo a su mente, a su corazón, esta enseñanza de la salvación. Enseñanza quiere decir doctrina, precepto, reglamento de Dios, porque era urgentemente saber cuál es la doctrina de la salvación o cuál es la enseñanza de Dios para que el hombre o la persona quiere ser salvo de la ira de Dios. Tiene que escuchar, tiene que aprender la palabra escrita en la Santa Escritura. Hermano en la fe, usted que ya es persona convertido, pero hay que saber la verdadera enseñanza, la doctrina, el reglamento que Dios dejó, porque sin conocer esto, muchas personas dicen que sí, Jesús murió por salvarnos, así que todos somos salvos porque Jesús ya pagó. Se oye muy bueno, se oye muy agradable, pero no es la realidad. Somos salvos. Primero hay que oír la enseñanza. Hay que aprender de Jesús, de los apóstoles, porque la enseñanza de Jesús se lo transmitió a los apóstoles. Por eso les dijo a ellos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree será salvo, el que no lo cree, lo rechaza, será condenado. Pero hay un reglamento, la doctrina real de alcanzar la salvación es por medio de la fe. Bueno, también en el mundo muchas personas hablan de esa palabra: yo tengo fe. Sí, la fe va para diferentes direcciones. Voy a hacer un trabajo, tengo fe, me sale bien. Sí, ya había aprendido de alguien. He visto con cierta persona y le voy a hacer yo, me sale bien. Tengo fe que salga bien, sí, porque ya lo he visto. Tengo fe hacer un negocio, voy a tener buenos artículos, voy a tener diferentes clases para atraer a la clientela. Tengo fe que voy a vender, sí, pero esta no es la fe que habla la Escritura. La Biblia dice claramente en el libro de los Hebreos, capítulo
11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es la verdadera fe, creer de lo que no he visto. Oh, tengo seguridad que de lo que viene y estoy esperando, eso es fe, porque no lo miro, pero lo oigo, porque lo creo por la fe. Tengo una esperanza viva. Eso es la verdadera fe. Fe, como le repito, muchos lo dicen, pero es una fe muy corto, porque dice, porque lo ve, por eso dice creo, ¿sí? Porque ya ha oído, ¿sí? Así se hace, tengo fe que salga bien con esto, pero repito, es una fe corto, es una fe sencillo, pero la fe que habla la Escritura, por eso le llevo esta enseñanza a su corazón, a su mente. La doctrina de la salvación es solo por la fe. ¿Quiere usted saber la doctrina de Cristo? La enseñanza de Cristo, que lo repitieron cuantas veces los apóstoles. Eso se llama fe porque no se ve. Se habla de un mundo nuevo, de una tierra nueva. ¿Dónde está? Quiero verlo. No, con sus ojos materiales no lo puedo ver. Tiene que ser por los ojos espirituales, pero usted primero tiene que oír la palabra de Dios. Así dice la Escritura. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana le hablo de la palabra, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, los decretos de Dios dejó escrito en la Biblia. Si usted cree que hay una condenación y hay una salvación, muchos dicen, bueno, ¿qué se puede hacer? Si me voy, pues seguramente no solo yo, hay muchos. Pues no nos interesa quiénes se van, quiénes no se van. Lo que se interesa es que usted aprenda la doctrina de Cristo, la enseñanza de la Escritura. Fe, usted tiene que analizar. Usted tiene que escuchar la palabra o leer la palabra tal como está escrito. No nada más decir yo tengo fe. Está bien. Usted ya nació de nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo. ¿Cuánto fue? ¿Cuántos años lleve de haber recibido a Jesús? Pues hay millares, millones de personas que se atrevan a hablar de la salvación, ni siquiera han oído una enseñanza genuina, una enseñanza con fundamento. Pues estoy leyendo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 28. El apóstol Pablo, hablando a los habitantes en Roma, él con su testimonio fiel, firme, él oyó la palabra, oyó a Jesús directamente.
en un camino, andando él según su creencia, su capacidad humana. Es muy celoso de la religión de los judíos o la religión de sus padres. Así dice él, testifica que soy muy celoso, no quiero que se hable mal de la religión de mis padres. Esto también hoy así sucede. Por eso atrevidamente dicen que no, que el Evangelio es nuevo, que el Evangelio eso se vino hace tantos años, pero la de nosotros es muy antiguo, no es verdad. Eso lo han dicho, pero puramente tradición, enseñanza de hombre. El bendito Evangelio vino que cuando Jesús y Jehová Dios crearon el mundo, lo crearon al primer hombre, la primera mujer, allí estaba prometido el bendito Evangelio. No es nuevo, no tiene 2000, 3000 años, tienen varios miles, una aproximación de 6000 años, porque este es el Evangelio original. Todas las demás religiones formaron los habitantes de la tierra, formaron los líderes religiosos, leyeron la escritura, lo interpretaron mal, lo interpretaron humanamente. La escritura hay que leerlo con mucho calma, con mucho paciencia, preguntar al Espíritu Santo qué quiere decir esta fe, qué es fe. Ya le dije, el mismo apóstol Pablo dice él, porque él oyó a Jesús, la voz de Jesús que lo dijo allí: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no se da cuenta que está persiguiendo al Señor Jesús, rechazando su enseñanza. La doctrina de Jesús no está de acuerdo este hombre que se llama Saulo. Y él, defendiendo su creencia, la religión de sus padres, Jesús le habló por gracia, porque si no lo hubiera hablado Jesús, él hubiera seguido al camino de la perdición, enseñando una religión equivocada, porque ahí va Pablo, en serio, es un hombre de inteligencia humana, de sabiduría humana, pero cuando Jesús le habló y él oyó y dijo: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue así: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa este es dado aguijón. Así que Saulo se rindió. Saulo, dice la Biblia, cayó de su caballo al suelo, porque esto significa altivez, creencia humana. Eso, él estaba creyendo que el mejor religioso. No, hay que escuchar a Jesús inteligentemente. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La otra pregunta de Pablo: y Señor, ¿y qué quieres que haga? Oiga, mi amigo, oiga, hermano, hay que preguntarle a Jesús, a la Biblia, al Espíritu Santo:
¿Qué quieres que haga? Yo no voy a hacer de mi propia idea, de mis caprichos, de mi inteligencia humana, preguntar a Dios, leer la Biblia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya soy convertido, pero ¿qué voy a hacer? La Escritura nos dice, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Pero hay que preguntarle, por eso él dice, te enseñaré la Santa Escritura, la que llamamos la Biblia. Allí está la manera para el convertido. Después de su conversión, Pablo se convirtió, empezó a anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, aprender de Jesús, ser manso, humilde de corazón, no orgulloso, no creído, no altivez. Tenemos que ser humildes, con conocimiento, con sabiduría de lo alto. Esa es la doctrina de la salvación. Ahora, ¿cuánto cuesta? Porque si de hecho que esta enseñanza me salva, no ir a la condenación. La Escritura dice, Dios el Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarle. Entonces, salvación y condenación, ¿cuál es la diferencia? La Biblia dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están fuera del conocimiento. Hay tanto que enseña el mundo, los líderes, los hombres religiosos enseñan muchas cosas que no está escrito en la Biblia. Muchas veces que las personas, les gusta, quiero oír una predicación humanista. No, la predicación es hablar de la salvación o el de ser salvo, no ir a la condenación, porque condenación no es un castigo de 50 años, de 100 años, no, se llama condenación eterna. Ir al castigo por la eternidad. ¿Por qué? Porque está claro, Evangelio de Juan 3:16, un pasaje muy conocido que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjate bien, para ser salvo, porque la humanidad perdió tan rápido, perdió con conocimiento. En el huerto del Edén lo echaron a arruinar a Adán y Eva, la vida eterna. Entonces de allí Dios tiene el gran plan de venir de nuevo, enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar para alcanzar la salvación. La salvación es vida eterna. Así que Dios no condena a ningún hombre, ninguna persona. El mismo hombre, la misma persona se condena por sí mismo por rechazar la vida eterna, rechazar a Jesús, rechazar su enseñanza. Miren, mi hermano, mi amigo, esa no es venir a hacerle burla a su creencia, pero debe usted meditarle, estudiar la doctrina de la salvación. Es solamente
por la fe. Fe es creer en la palabra. Fe es creer que usted es pecador. Fe es que usted tiene que entender, necesita su salvación. Entonces tiene que usar la palabra fe, creer en Jesús para que alcance la vida eterna. Eso lo dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Escuche bien, concluimos, dice Pablo, terminamos de tanto que hablar, de tanto que hacer famoso que tiene su religión, no terminamos, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. El pecador, el hombre que ha cometido muchos delitos, Dios lo justifica si cree en Jesús por la fe, porque Jesús no lo vemos hoy. Lo que se conoció en un tiempo es Jesús el encarnado, es Jesús el que tomó cuerpo humano, pero Jesús realmente un Dios incomparable. Un día vamos a encontrar con Él, lo vamos a conocer. ¿Quién es el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, el que vino del cielo a andar en la tierra como hombre, pero después con un cuerpo glorificado? Así vendrá, vamos a encontrar con Él, pero necesitamos fe, creer en Él y creer lo que va a suceder. Así dice la Biblia. Otro escritor de la Biblia dijo, oh amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que debemos de ser. Todavía hoy hablamos de Jesús, hablamos de fe. Yo lo creo a ese Jesús, no lo he visto, pero un día lo voy a ver, porque así dice la Escritura. No se ha manifestado lo que debemos de ser, pero un día lo veremos tal como Él es, este Jesús de gracia, de compasión, de misericordia, que nos perdonó, entregó su vida a cambio la de nosotros. Por eso dice Pablo, pues el hombre es justificado por la fe, creer, dejar todos los inventos, dejar toda la creencia humana, porque muchas personas creen porque hacen esto, porque hacen el otro, creen que están alcanzando la salvación. No, la salvación se recibe por fe en el momento que usted diga, cree en Jesús, voy a actuar por fe. Espero a Jesús, voy a aprender su doctrina, su enseñanza, los decretos escritos en la Biblia. Si usted cree en Jesús, dice que tiene fe, lo tiene que creer al Padre, creador del cielo, la tierra, a Jesús, el que vino, nos salvó, nos vino a servir. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. Fíjese bien, siendo Dios, siendo el bendito Salvador, vino a servir a la humanidad. Yo pregunto, ¿de qué manera? Pues fíjese que entendiéndolo por la fe, Él vino a servir porque nació como hombre, anduvo en la tierra como hombre, enseñando la doctrina de la salvación, está sirviendo
a la humanidad y que en el final entregó su cuerpo, entregó su vida, ser crucificado en una cruz por causa de toda la humanidad, es el servicio maravilloso del Señor. ¿Por qué no, respetable hermano radio oyente de esta predicación? Usted es cristiano, ya recibió a Jesús por fe, pero no se quedó allí. Dice la Biblia que hay que crecer en estatura, crecer en sabiduría, crecer en gracia con Dios, con los hombres. Cada día vamos a ir creciendo en conocimiento. Por eso decimos, hay que alcanzar madurez. No nos quedamos allí. Yo tengo 20 años de ser cristiano. Pregunto, ¿cuántas cosas sabe usted de la Santa Escritura? ¿Sabe usted que Jesús un día vino como bebé en la tierra? Sí, yo sé, es fácil decir, está bien, entonces si lo sabe, pero Jesús creció en estatura, en conocimiento, en gracia con el Padre, con los hombres, y murió, y resucitó, y regresó al cielo, y vendrá. Usted no se queda, que saben que nació en un pesebre, como un niño, como un bebé. No, ahí se nota que usted no sabe la realidad, porque se quedó honrando a un bebé, a un niño acostado en un pesebre. No, ese es un paso, este es un misterio que por orden de Dios pasó Jesús allí, pero hoy Él es Rey, Él es Señor, Él es abogado. Él llama hoy venir al conocimiento de la verdad, pero solo por fe, porque no lo vemos, pero un día lo vemos tal como Él es. Eso hay que creer por fe, creyendo que lo dice la palabra escrita. Fíjese bien, Romanos 5, versículo 8, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Haciendo lo malo, practicando la religión, aprendiendo de los hombres, haciendo lo incorrecto. Hola, personas, lo celebro como un niño, después lo celebran como un Cristo yacente, muerto. Después dicen, Jesús crucificado fue, es cierto, pero se estuvo 6 horas crucificado, clavado a su cuerpo, pasó de allí. No nos quedamos allí hablando de un Jesús crucificado, tampoco vamos a hablar de un Jesús muerto. No vamos a quedar allí de un Jesús que resucite al tercer día, el día domingo. No dice la Escritura. El problema, leer mal la Escritura, explicar mal, equivocadamente. Jesús resucitó, ascendió al cielo, hoy es abogado, el mediador entre Dios y los hombres. Esta es la doctrina de la salvación que se recibe por fe. Usted no tiene que hacer obra, nada va a hacer usted, la obra lo hizo Jesús. Lo que usted hace es recibir
en su corazón si todavía no es cristiano, porque la palabra cristiano quiere decir que tenemos que aprender de Cristo. Hablamos como Cristo habla, hablamos lo que la Escritura nos enseña. Hermano, realmente tenemos un alto valor, no somos cualquier persona, conocemos la dirección, sabemos el camino, tenemos que andar por ese camino y un día vamos a desaparecer, encontrar a Jesús en las nubes, en el aire. Eso se cree por fe. Porque ¿cómo me voy a ir yo en el aire, en las nubes? Pero si usted tiene fe, cree lo que dice la palabra, sí, eso va a suceder. Por eso ya termino. Respetable radio oyente, Dios le bendiga. Sigue escuchando la voz de Dios, el programa que presente su director Vicente Presancín. Hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga. La voz de Dios ha sido una presentación del hermano Vicente Presancín Zul, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanep, Totonicapán. La voz de Dios. Aquí escuchaste la palabra de Dios que sustenta tu espíritu y que da vida eterna. Les invitamos para que nos escuchen la próxima semana de 10:30 a 11 de la mañana, los días lunes y jueves, por la Nueva FM y Facebook Live. Dios les bendiga. Amén.